Saludos amigos de Geopolítica Actual. La noticia de ultimísima hora es que el presidente ucraniano Vladimir Zelensky ha sido incluido en una lista de personas buscadas por el Ministerio del Interior de Rusia. Esto es una noticia sumamente importante porque implica justo ahora que se está hablando tanto del encuentro en Suiza, un encuentro supuestamente de paz que no tiene en consideración a Rusia, que de hecho no va a estar presente en las supuestas negociaciones de paz. Justo ahora los rusos declaran a Vladimir Zelensky como buscado por el Ministerio del Interior. ¿Esto qué significa? Significa que obviamente los rusos ya no van a negociar nada con el actual gobierno ucraniano. Esto es un cambio notable dentro de un contexto bastante tenso en el cual los rusos ciertamente esperan un evento. Tengamos en cuenta que la exposición en Moscú de los tanques y demás material bélico occidental destruido, como no, ha levantado ampollas y los británicos, ya lo habíamos visto ayer y anteayer, Cameron en concreto hablaba de un ataque con armamento británico y cómo estaría perfectamente bien. También vimos cómo Zaharova respondía de manera muy ruda a este respecto. Entonces, lo que tenemos, y por ejemplo Martianov ya lo tiene en consideración, es que obviamente la OTAN busca algún tipo de evento que empañe la toma de posesión en el cargo por parte de Vladimir Putin. Es decir, esto sería el 7 de mayo, para ser más exactos. Además, coincide también las fechas de la celebración de la victoria en la Guerra Mundial. Y todo esto incide en lo mismo. Realmente Occidente necesita algo que presentar ante los incesantes y cada vez más significativos avances rusos en el frente. Y ahora llega esta noticia. También están incluidos en esta lista del Ministerio del Interior ruso el anterior presidente ucraniano y también uno de los líderes militares ucranianos. Seguramente irán apareciendo más nombres a lo largo del día, pero ya tenemos un paso importante en la conclusión, inevitable conclusión que se va acercando del capítulo ucraniano de esta guerra entre Occidente y Rusia, o más bien entre Estados Unidos y sus aliados y Rusia y sus aliados. Por lo demás, tenemos un aumento impresionante, Martianov también nos destaca eso, de la producción bélica, de la producción militar industrial rusa, que también habla a las claras de que ya no es solo una cuestión ucraniana, sino que parece que estuviera preparándose algo más, ¿verdad? Esta misma noche hubo un nuevo ataque con misiles ATAC-MS sobre Crimea. Se supone que esto es un tanteo para una hipotética destrucción del puente de Crimea. Ese supuestamente sería el evento. Y todo incide en lo mismo. Y a la par de esto, también tenemos que hablar de dos noticias importantes que marcan de alguna manera el día y que son, pues eso, se suman realmente a lo ya dicho. Una nos la acerca la televisión francesa, el canal francés LC1 en su canal de YouTube, es perfectamente accesible, eso sí, en francés. Hablan, curiosamente, de qué puede significar el envío de esta misión espacial a la Luna por parte de los chinos. Es muy interesante. En un momento dado, uno de los invitados dice que cuando el sabio señala la Luna, el tonto mira el dedo. Y lo asocia a un dicho tradicional chino. La verdad es que esta frase viene muy al dedo, nunca mejor dicho, viene totalmente al caso. La cuestión de los nombres, los números, los símbolos, etcétera, etcétera, están ahí para quien los quiera ver. En el caso chino tenemos que la misión en concreto se llama Chang'e además 6, y hace referencia a la divinidad china vinculada a la luna. Entonces esto puede parecer una cosa casual, una frivolidad incluso, etcétera, etcétera, pero es que hay más, hay mucho más. El plan chino, y nos lo dicen en este canal de televisión francesa, sería llegar a 2030, ¿le suena de algo ese número, ese año, verdad? Llegar a 2030 con hombres a la Luna. Esa sería la idea. Y entonces a este Chang 6
cuya misión principal es sencillamente aterrizar en la zona oscura, la cara oscura de la Luna, fíjense, sería continuada por la Chang'e 7, la cual buscaría agua, y la Chang'e 8, la cual ya construiría o establecería una base lunar para después buscar el camino a Marte, la colonización de Marte. Entonces, ¿todo esto qué puede ser? Puede ser algo exclusivamente científico, puede ser un capítulo de Star Trek nuevo. ¿Qué puede ser? Bueno, es simbolismo, es simbolismo. Está habiendo cambios en el mundo, como estábamos viendo, está habiendo cambios en la geoestrategia mundial, en la geopolítica mundial, y los chinos son perfectamente conscientes de esos cambios. Entonces el simbolismo se vuelve a repetir, como ya había ocurrido en los años 60, dentro de la lucha o la competencia, la competición entre el mundo occidental, mundo libre, como se llamaba entonces, y el mundo comunista. Entonces, en esos años 60 se procede primero a ese sueño y luna. Ese sueño, recuerden, Estados Unidos, el Pentágono, el número 5, Pentágono, en Virginia. Entonces el Saturn V, Saturno 5, es el cohete que lleva el Apolo 11, la misión Apolo 11, y entonces es cuando los astronautas dicen el águila ha aterrizado, y aquello de un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. ¿A qué se refería? ¿Se refería a una cuestión puramente científica o se refería a cosas quizá un poco más políticas, quizá un poco más ideológicas? Bueno, interesante como mínimo, interesante como mínimo. Aquí lo tienen, despega la sonda china Chang'e 6 para recoger muestras de la cara oculta de la Luna. Ya habíamos hablado de estas cosas, ustedes ya lo saben, sencillamente queríamos hacer referencia a ello dentro de este contexto, Además, tengamos en cuenta que estamos en mayo, el mes 5. El mes 5, el 5 está vinculado a la fortaleza, a la fuerza, el pentágono, ¿verdad? Y ese paso al cambio, Chang'e, en inglés es fácil asociarlo con cambio, change 6. ¿Es un mensaje? Bueno, nosotros queremos que sí, es una casualidad. Estas casualidades son un poco raras, ¿no les parece? Ya para terminar, sencillamente hacemos referencia a otra cuestión presentada por Martianov acerca de la polemiquísima, la verdad, legislación, de hecho se llama Antisemitism Awareness Act, que se aprueba en Estados Unidos y que llega a niveles delirantes de criminalización, que de hecho muchos judíos han criticado esto por llegar a absurdos, digamos. Pero lo interesante es cómo Martianov, el propio Martianov, hace referencia a una observación de un famoso analista estadounidense que hace entrevistas a diferentes analistas, que se preguntaba acerca de si no estaban ya dentro de un postconstitucionalismo americano, estadounidense. Es decir, ya habían cruzado el umbral, y entonces estuvimos hablando de estos números, ¿verdad? 5, 6, 7, el 7 sería ya la base lunar, el 8 es el umbral, y es interesante cómo el cohete, Chang'e, es Chang'e 5, Y8. La Y en el simbolismo, en realidad, internacional, vaya, un simbolismo primordial, tradicional primordial, significa la bifurcación, es decir, el punto de la vida en el que se toma una decisión. Entonces es una conjunción copulativa, pero al mismo tiempo es también una decisión entre un aspecto y su opuesto. Vincula dos aspectos opuestos. Esa vinculación entre dos aspectos opuestos seríamos nosotros mismos que estamos decidiendo. Y es interesante esta observación acerca de, ¿habremos ya pasado a la postconstitución estadounidense? La transformación de la que hablábamos, etcétera, etcétera. Dentro de un contexto bélico en el que se está criticando
al mismo tiempo que se está apoyando el belicismo. Por un lado, los italianos, un oficial italiano acaba de declarar que las declaraciones de Macron son desafortunadas, pero por otro lado, dentro del propio contexto de la Unión Europea y de la OTAN, Italia juega un papel muy importante dentro de la subversión, porque no se puede llamar de otra manera, del orden lógico, digamos, europeo, de un equilibrio de poderes lógico en Europa que se rompe al solicitar una y otra vez, la terminación, la finiquitación del papel que Rusia ocupa en el continente europeo después de todo, nos guste o no. Nada más, lo dejamos ahí, simplemente unos apuntes bastante interesantes para un sábado, después de todo, digamos que no dejan respiro, y como siempre decimos, gracias por adelantado por su apoyo y reciban un cordial, muy cordial saludo. Hasta la próxima.